Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Twister Internacional 2024 desde Uruguay para toda Latinoamérica. Y vamos a arrancar con la entrevista del día de hoy vía Zoom con Marcel Lacet, periodista de espectáculos, que entrevistó al cineasta uruguayo Federico Lemos, que acaba de estrenar recientemente el documental de Jorge Valle, Entre el cielo y el infierno. De esto y mucho más nos habla este exitoso cineasta uruguayo. Mira. Federico Lemos, bienvenidos al programa Twister Internacional desde Uruguay para toda Latinoamérica, con un programa que te ha tenido oportunidades y ahora precisamente en esta película, este documental Jorge Valle, Entre el cielo y el infierno. Proyecto Valle, 24 del 10. Dale. Porque no quiero que mi hijo siga el camino de mis sobrinos que tuvieron que irse. ¡Viva el Uruguay! Antes que nada, ¿por qué elegiste a Jorge Valle? Fue el primer político que, siendo adolescente, allá por 15 años, 14, llegó a despertar el interés, ¿no?, en mí por la política, y no necesariamente por la política, sino que me despertó interés el personaje. Y vuelvo al principio. Y tiene que ver con una anécdota que ocurrió en el liceo. Teníamos un compañero que venía por las mañanas, ¿sabes lo que hacía? Pintaba en el pizarrón la 15, con un círculo, la famosa lista 15, Valle, claro. y ponía a Jorge Valle en el pizarrón. Y generaba, a partir de eso, bueno, había hijos, compañeros míos, ¿no? Hijos de familiares frente amplistas, otros el Partido Nacional. Entonces, por una cuestión familiar, ponele, ¿no?, de herencia, se picaba la clase. Y a partir de ahí, empecé a seguir un poco más a quién era en ese momento, recordemos, el eterno ganador de las internas y el eterno perdedor de las nacionales. Durante los años de la dictadura fue un férreo opositor. Los militares fueron directamente a él para encontrar el chivo expiatorio a través del cual se podía cuestionar a todo el elenco político. En un momento determinado me llamó la atención la perseverancia del hombre, ¿no?, del tipo, de querer ir hacia un lugar en donde yo por lo pronto como persona, como ser humano, como productor y en lo que me dedico y me dediqué en distintas etapas de mi vida, es algo que me caracterizó siempre, ¿no? Siempre fui un tipo perseverante de ir y de ir y de ir, a pesar de las derrotas, de los fracasos, de los sinsabores, y eso de alguna manera me acercó a este personaje. La actitud de don Jorge Valle fue un cambio dramático en la política hasta ese tiempo. Tenía esa capacidad de imaginar cosas, lanzarlas, sin pensar en las consecuencias políticas. Y esa vocación crecía a medida que fracasaba. Esta película es un reconocimiento también, pero ¿vos crees que él en vida tuvo poco reconocimiento? Vos sabés que la película no es ni un reconocimiento ni un palo a su presidencia para lo que es contentar o aplacar las voces que hablan, por un lado, de que fue el gran responsable de la crisis, de la hambruna, de las consecuencias tremendas que ocurrieron a partir de esos hechos. El secreto bancario era como pegarle a tu madre. Porque el Fondo Monetario nos pedía que devaluáramos. Tabaré Vázquez pidió el default en un error garrafal. Discutí con mis compañeros muy intensamente. Son esos momentos en que uno le hacen crecer las canas, ¿no? Mierda, ¿cómo estás? El cowboy nos salva. Le mandaron un avión con plata. Habrá una transferencia al Banco Central. No solamente la crisis del 2002, sino también la aftosa y un montón de problemas que ocurrieron durante su presidencia. Esta es la zona donde se detectaron los casos. Le avisan de 300 brotes de aftosa. Era para el país un golpe de casi knockout. Llegó a decir, se terminó el gobierno. Y tampoco pretende ponerlo en un lugar de el mejor presidente de la historia, ni mucho menos. Lo que como documentalista y como realizador entendí en un momento muy particular de nuestro país y del contexto político de nuestro país, que es importante poner en perspectiva, ¿no?, lo que ha sido una gran parte de nuestra historia política y recordar a los presidentes o a una determinada clase política que marcó un estilo en este país. Entonces, la película, lejos de ser un homenaje y lejos de ser un reconocimiento, lo que pone es al espectador a pensar y a reflexionar, a ver lo que ocurrió,
cuáles fueron las medidas, cuáles fueron las consecuencias, cuál fue el contexto, quién era Jorge Valle, contra qué se enfrentó. Quédense ahí y no se pierdan la segunda parte de esta nota en Twister Internacional. Hay que cumplir siempre. Una manga de ladrones del primero hasta el último, ¿entiendes? Quédate ahí que nos queda mucho más en Twister Internacional 2024. Se viene la segunda parte de la entrevista con Federico Lemos y mucho más. Ya volvemos. Seguimos con mucho más Twister Internacional 2024 desde Uruguay para toda Latinoamérica y como les habíamos adelantado tenemos para compartir con ustedes la segunda parte de la entrevista que realizó Marcel Lacet, periodista de espectáculos, al cineasta uruguayo Federico Lemos, que acaba de estrenar recientemente su documental de Jorge Valle, Entre el cielo y el infierno. Mira. ¿Cuántas películas llevas? ¿Documentales? ¿13, 14? Mirá, esta es la número 14, todas estrenadas en el circuito comercial en Uruguay. He podido estrenar todos esos proyectos en salas de cine, en señales de streaming internacionales como Netflix, como Amazon, como HBO, y también en televisión abierta en nuestro país. ¿Has hecho documentales sobre música tipo Mara, Marrombay también? Solamente los que cantan arriba del escenario saben de lo que se siente, que estén miles de personas cantando tu canción. Es una mezcla de sensaciones que creo que se llama felicidad. Lo que vos haces se lo transmitís a la gente y la gente te lo devuelve a vos. Me subo a un escenario y no siento presiones de nada. No sé por qué me eligieron a mí. Cordera, que está más allá de la música. Entonces la gente se empezó a poner agresiva conmigo y yo respondí implacablemente y le dije al público que no venga nunca más. Y entonces la gente no vino más. Condenan polémicos dichos de Gustavo Cordera sobre violación. Repudiables declaraciones de Gustavo Cordera. Condeno todo lo que diga. Cordera, sos un hijo de puta. Lo que me asesina es mi propio veneno, mi propia naturaleza. La lucha del pueblo armenio, ¿no? Un pueblo muy sufrido a lo largo de toda la historia, que ha atravesado un genocidio que muchas veces, sigue siendo no siendo reconocido por los perpetradores. Las tentativas de Bakú por redefinir las fronteras han afectado mucho a la población armenia. Los soldados azerbaiyanos establecieron puestos de avanzada que vigilan los pueblos armenios. Gonchi, la historia inspiracional de un deportista uruguayo que tocó el corazón de todos. Estar ahí medio solo y escuchar nuestro himno tan alto es emocionante. No encuentran la bandera porque nunca se imaginaron que iba a ganar un uruguayo. Sin la bandera uruguaya y sin el himno, él al podio no sube. Me dice, tu hermano está en el hospital. ¿Vos lo viste salir? No. It is with deep regret that I must announce that driver Gonzalo Rodriguez was fatally injured in the crash that occurred. Bueno, Greg Mortimer, algo que nos tocó a todos muy de cerca con la pandemia. More than 120 Australian passengers stranded on an Antarctic expedition ship begging to be rescued. Estamos infectados de coronavirus, que el buque está totalmente infectado. Daban positivo y daban positivo, nadie negativizaba. La infección avanzaba todos los días. Esto es un cementerio flotante. Vos también sufriste la pandemia como todo el mundo, pero también fuiste uno de los uruguayos que estuvo varado en Los Ángeles. Y no sé si tuviste que ver con ese operativo retorno a través de Balbi. Teníamos un buque de 218 personas con una pandemia a bordo en un país donde el prestador con más camas de CTI tiene 400. La situación en el crucero Greg Mortimer, anclado a 20 kilómetros del puerto de Montevideo. Y también me imagino que te inspiró un poquito a esa película, ¿no? Porque no solo me inspiró, claro, es muy importante eso que mencionabas. Hay una vivencia personal que me tocó muchísimo de cerca. La pandemia nos atravesó a todos, totalmente, sin dudas, en mayor o menor medida, pero en mi caso personal, tener la
angustia en ese momento, una angustia muy, muy profunda de no saber si podía o no volver, ¿no? Por estar lejos del Uruguay, por las fronteras cerradas, por no saber con certeza qué iba a pasar con el mundo, me ayudó a empatizar muy fuertemente con los pasajeros de Greg Mortimer y la noticia que estaba tomando estado público, y a partir de ahí la decisión de contar la historia. Dando la mejor ayuda a todos los seres humanos, sean de la procedencia o nacionalidad que sea. De esta forma, Uruguay autorizó el aterrizaje y despegue de un vuelo humanitario. This passenger kissed the tarmac at Montevideo's International Airport before boarding a chartered Airbus for the flight back to Melbourne. Siempre estas temáticas, viste, si tocan determinadas fibras internas mías, que las reconozco, es lo que a mí me dice, anda por ahí, que es historia que vale la pena ser contada. El tema es cuando se asesinan rendidos. Yo entré a verlo a mi hermano, acá tenía una bala. ¿Usted dio la orden de que no hubiera rendidos? Terminar en un trasplante es como tener, digamos, un final que no se sabe qué va a pasar. Me acuerdo que me desperté, estaba con un mundo de luces arriba y pensé, digo, estaré vivo, estaré muerto. ¿Estás preparando la otra pelota, historias de básquetbol? Sí, me meto de vuelta en el deporte. El deporte ha estado también fuertemente arraigado en mis proyectos documentales en los últimos años, fundamentalmente el fútbol. Yo exigí que se firmara. Hice un entrenamiento y lo vi y dije, no se va de acá ni loco. Eso no se aprende, se trae. Y ahora me meto con el básquet, y por eso se llama, la película se llama La Otra Pelota, ¿no? Es auténticamente un futbolista uruguayo, un futbolista de raza. En el 2002 yo perdí casi todo, ¿verdad? Tuve que vender, dejar de pagar mi departamento que había comprado en dólares, no pude seguir pagándolo, perdí mi trabajo y tuve que emigrar. ¿Qué te quiero decir con esto que es muy importante? Estoy contando la historia de alguien que está señalado como el gran responsable de que muchísimos uruguayos hayan perdido todo. Bueno, yo fui uno de los que perdí todo y tuve que irme y me exilié en Canadá durante 3 años hasta poder recuperar lo que había básicamente perdido y poder recomponerme y volver. Muchas de las cosas que ahora después se hacen, él ya las había vaticinado antes. Le tocó una crisis financiera, una crisis bancaria. La historia de la crisis a mí me toca muy de cerca, como para, en muchos casos, contestarle a muchos de los que me dicen, pero te olvidás, ¿cómo me voy a olvidar si yo lo viví? Tengo una experiencia tan profunda de lo que sucedió que voy a contar una historia desde un lugar en el que puedo pararme y contarlo porque lo padecí, lo sufrí. Entonces eso me parece que también es importante y gracias por preguntarlo porque siempre lo personal, las vivencias mías están muy presentes en cada una de las decisiones de las películas que voy a hacer. Hay que cumplir siempre. Una manga de ladrones del primero hasta el último, ¿entiendes?